Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? Esto es Abre Brecha Venezuela, con Geraldina Colotti, como siempre, y quien les habla, Carlos Aznares, para tratar de incursionar nuevamente en las problemáticas de, obviamente, primero de Venezuela y después del mundo, sobre todo teniendo en cuenta la realidad angustiosa que seguimos viviendo con respecto a Palestina. Pero vamos a comenzar, Geraldina, hablando del tema que más nos preocupa, sobre todo a la luz de este programa, que es la agresión que viene sufriendo Venezuela por parte del imperialismo norteamericano, con la complicidad habitual de los países de la Unión Europea y algunos de Latinoamérica que también se prenden en esta. Ha habido, según anunció Trump, una nueva agresión contra un barco, contra una barcaza, que según el relato de Trump, el relato que a él le interesa, estaba cargado nuevamente de kilos de droga y anuncia que han asesinado a 3 personas, que no sabemos ni quiénes son, ni si realmente esto ocurrió, porque los relatos de Trump no vienen con pruebas muy claras. Muestran un video, como siempre, que puede ser realizado, vaya si puede ser realizado con inteligencia artificial. Ahora, a él le interesa siempre dar una conferencia de prensa para darle cierta legalidad a un anuncio que suena a excusa para seguir provocando a Venezuela bolivariana. Una Venezuela que no se calla la boca, que obviamente a través de su dirigencia, tanto de Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello, como de Padrino López, el ministro de Defensa, están diciendo estamos preparados para lo que sea, pero a la vez están reclamando claramente que los países de la CELAC, los países de América Latina se involucren en lo que es, desde todo punto de vista, una situación anómala, tener frente a tus costas y a tu mar a barcos norteamericanos armados de todo tipo de armas, y que además están diciendo, por un lado, que están agrediendo a barcos que teóricamente, o barcazas que vienen de Venezuela, pero lo que sí es cierto, están imposibilitando la pesca a los pescadores venezolanos, agrediéndolos también. Esto es más que grave para que la CELAC convoque, y en ese sentido está muy bien lo que ha hecho Nicolás Maduro de pedirle a Gustavo Petro que convoque a la CELAC para tratar este tema, porque es realmente de una gravedad inusitada que lo estemos tolerando como si no pasara nada. ¿Cómo lo ves, Geraldina? Sí, comparto totalmente tu análisis, Carlos. Yo quiero aportar desde la perspectiva europea algunos elementos, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Vemos cómo desde el Parlamento Europeo, que es totalmente manipulado por los partidos de extrema derecha que han firmado junto con María Corina Machado y la Premier italiana, la Carta de Madrid, que ha sido el inicio en el primer gobierno de Trump de la internacional fascista, que se hizo a la época como contra el Foro de Sao Paulo, hasta contra el Grupo de Puebla, que seguramente no es un grupo de revolucionarios, ¿no?, sino de progresistas. Bueno, vemos que se ha votado una nueva resolución contra Venezuela,
pero no solamente contra Venezuela, ojo, contra Gustavo Petro, porque como Gustavo Petro ha convocado como presidente pro tempore de la CELAC ya una reunión de los ministros de extranjeros, de los cancilleres, para alertar de esta situación horrible, y ha declarado que Colombia no va a prestar su territorio para invadir a Venezuela, entonces está bajo atajo. ¿Y cómo lo hicieron? Porque están sitiando a los países progresistas, por supuesto, empezando por Venezuela y por Cuba. No olvidamos que la acusación contra Cuba es de ser un país que protege los terroristas. Imaginemos, ¿no? Siguen haciendo esta falsa acusación criminal. Bueno, dijeron que Petro no hace suficiente para luchar contra la droga. Esto nosotros lo hemos escrito en un artículo que se publicó ayer, en resumen. Lo hemos dicho que el 15 se vence la fecha para entregar la certificación de buena conducta, digamos, a Colombia con respecto al tema de la lucha a la droga. Y es verdad que el cultivo de droga que viene de Colombia es de donde se transita más la cocaína que después en los laboratorios. Pero como digo, el presidente Maduro, en una rueda de prensa internacional que ha sido de verdad de grande espesor, todo eso se acumuló en los años. Se acumuló entonces en los años donde desde el asesinato del líder liberal Gaitán en 1948, Colombia ha sido bajo la prisa de todos los intereses imperialistas que tenían su base ahí con los gobiernos de extrema derecha, que no por casualidad impidieron cada proceso de pasaje a la lucha política de todas las organizaciones campesinas que intentaban liberarse de esta prisa, ¿no? Que solamente con Gustavo Petro no solamente se hizo una verdadera lucha a la droga, pero se ha cortado la propaganda que desde Europa hasta la América Latina dice que entregando dinero a las organizaciones de represiones y a los gobiernos de derecha se puede combatir la guerra a la droga, cuando, como digo Nicolás también, el fentanil no es una droga que viene de ningún lado, porque es la droga que más mata en los Estados Unidos, son cosas sintéticas que ya se produce ahí. Y que digo más de importante, Nicolás, sin problema, con toda la historia, porque la historia, claro, es una clave de interpretación del presente por los revolucionarios. Contó cómo ya en la Cuarta República los gobiernos que ahorita la extrema derecha considera la maravilla, tenían su oficina, una oficina del ELN, una de la guerrilla, una oficina de la FARC, la otra guerrilla de más de 60 años en Colombia, porque por supuesto eran actores, con lo cual en el siglo pasado siempre se ha tenido que hablar, hacer, porque eran lo que de verdad el pueblo estaba expresando. Hoy todo eso se mudó en terrorismo y por supuesto porque quieren combatir el ejemplo que en los países capitalistas podrían hacer, empezar de nuevo los pueblos a decir que la rebeldía es un tema de sobrevivencia para los pueblos, desde los lugares de trabajo. Y para concluir, porque me gustaría retomar el tema del genocidio en Palestina, nosotros podemos ver simbólicamente dos flotillas, dos barcos. Hay una flota imperialista que está agrediendo a Venezuela a pesar del costo. Nosotros publicamos el artículo sobre los costos que ellos mismos dicen en su investigación que comporta eso, y la flotilla que desde las organizaciones populares está intentando ir a Gaza
para romper el sitio. ¿Y sabe lo que dice la extrema derecha italiana? Se burla, que dice que no tiene bastante coraje, porque imagínense, después que el centro izquierda, llamado así, se volvió neoliberal y ha cortado a los pueblos toda la posibilidad de conjugar su radicalidad en la lucha. Ellos, los fascistas, ¿cómo empiezan de nuevo a agredir los pueblos, a agredir las mujeres? No tiene ninguna posibilidad, nadie le contrasta. Bueno, se burlan y dice, usted no tiene coraje porque no logra salir, no está ahí, todo eso. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? No, es evidente que hay toda una campaña contra la flotilla, no solamente en Italia. Si uno ve los medios de comunicación hegemónicos de cualquier parte del mundo, están minimizando un esfuerzo que realmente es muy importante, que reúne a una gama bastante amplia de sectores y de pensamientos que están indignados con lo que está ocurriendo en Gaza y sobre todo con el hambre que está pasando la población entre las bombas que le caen y todo lo demás. Pero la flotilla va para adelante, o sea, se ha detenido un tiempo como habitualmente pasa. Este no es el mejor momento, me contaba los otros días gente que entiende del tema marítimo, no es el mejor momento precisamente porque hay mucha turbulencia en el mar a través, sobre todo por la parte que tienen que atravesar ellos, pero ya la flotilla partió de Túnez y va rumbo a Gaza. Algunos barquitos más pequeños se han quedado, pero van a seguir apoyando de la manera que está apoyando mucha gente que no está en la flotilla y que estamos apoyando, visibilizando todos los días lo que pasa allí. Pero ya que hablamos de la flotilla, hablemos de Palestina también. La situación va a peor porque acá como suele pasar cuando un enemigo como el israelí, como el sionismo, ve que ya no tiene todas consigo, que incluso sus mayores aliados empiezan a distanciarse suavemente y a reconocer que hay genocidio, el caso de Londres, de la Cancillería inglesa, el caso de Francia, bueno, el caso de Pedro Sánchez en España, la OTAN se empieza a distanciar de las barbaridades de Netanyahu. O sea, es como que Netanyahu ha pasado todas las líneas rojas y mucho más, y ya no les conviene a estos propiciadores, arropadores y apoyadores de toda la campaña sionista. Y el mismo Netanyahu ya se está dando cuenta y confiesa de que está en marcha un proceso de aislamiento contra su gobierno. Esto indica que evidentemente en algún momento va a llegar el final de esto para la prepotencia sionista. Por eso también, como suele pasar, cuando uno ve que se le va a acabar el juego libre de la impunidad, ataca cada vez más, acelera los ataques y endurece los ataques. Por eso es lo que estamos viendo estos días. Todos los días derrumban edificios, los pocos edificios que quedaban en pie, y lo hacen como disfrutando, instalan explosivos, la gente ya no sabe para dónde correr porque es desesperante. El tema de a dónde ir, 300.000, 400.000 personas son desplazadas, como dicen ellos, hacia la nada, porque no tenemos a dónde ir, porque a donde vayamos nos vuelven a bombardear, los drones operando sobre las carpas, sobre las tiendas de campaña. O sea, un proceso realmente más que doloroso, pero a la vez no resuelven la idea que tenía Netanyahu de terminar con la resistencia. Están terminando con una parte importante del pueblo palestino, pero la resistencia armada sigue operando.
Y vos fíjate que, como veníamos diciendo hace mucho, varios de nosotros y nosotras, las cifras de muertos no son las que se están dando. Hoy, Francesca Albanese misma está diciendo, la relatora de Naciones Unidas, está diciendo, son 10 veces más los muertos de los que aparecen. Si decimos que hay 60.000 asesinados, y vos decís 10 veces más, estamos hablando de 600.000 personas. Ponele que sea alrededor de eso o un poco menos. Es un holocausto en toda línea esto. Y esto es lo que está despertando ya a las poblaciones de todo el mundo, a los artistas, a la gente que se venía callando la boca hasta ahora, que no decía una palabra y que ya se sienten avergonzados y tienen que empezar a decir esto es una barbaridad, hay que pararlo, hay que pararlo, hay que pararlo. Yo creo que el panorama está de esa manera, lo que nos va a traer a futuro inmediato muchos más muertos, muchos más asesinados, muchos más crueldad. Y yo lo digo desde el lado argentino, sentir que Argentina ha votado en contra del Estado, de la concreción del Estado palestino, bueno, del reconocimiento del Estado palestino sobre los escombros que ha hecho las Naciones Unidas, pero incluso el gobierno argentino votando con Israel y con Estados Unidos, es una vergüenza para toda nuestra población. Pero bueno, estamos en un momento dramático de este conflicto que nos afecta a todos y afecta a todos los países y lo estamos viendo todos los días. Sí, hemos visto también los responsables. El señor Marco Rubio, que no por casualidad se ha ganado en la definición de narco rubio, porque tiene familia narcotraficante, no es el mejor paladín de la lucha a la droga. Bueno, está todavía acompañando el genocida Netanyahu con su kippah para mostrar, así como la misma derechista, golpista María Corina Machado dijo, invitando a Netanyahu de hacer lo mismo con Venezuela. Imagínense, su país, esta gente son vendepatria no solamente, pero la gente tendría que desenmascararlo también su gente misma. ¿Qué van a hacer del país? ¿Qué gente son? Narco Rubio está haciendo una gira ya, sigue haciendo una gira para mostrar que el lado de la barricada quiere posicionar a América Latina, respaldando a Bolsonaro, amenazando además a Lula, como a Brasil, que sea una amenaza inusual, extraordinaria por la seguridad de los Estados Unidos, como hicieron con Venezuela. Entonces, ojo, los pueblos de América Latina, los pueblos del mundo que se están movilizando por razones para defender a Venezuela, de desenmascarar una vez más que han votado también hasta hoy, desde Italia hasta Argentina, y desenmascarar el peligro de la extrema derecha que se dice patriota en el Parlamento Europeo, pero vemos qué tipo de patriotismo está sembrando en el mundo. Sí, no, y fíjate vos que en Madrid, que se reunió esta internacional, a la que le dedicaron un tiempo para homenajear a este personaje siniestro del trumpismo, que es Kirk, el famoso Kirk, al cual lo ejecutaron en pleno acto, y que, como siempre pasa en los Estados Unidos, no sabes si el que lo mata es el que lo mata, si detrás del que lo mata están los intereses de los que de alguna manera se expresan diciendo, los medios hegemónicos están diciendo, sí, es un radical de izquierda, pero después estudiar los antecedentes y no te parece que es un radical de izquierda. Y por otro lado hay otra versión que está pegando bastante, que es que este Kirk, que se había confesado partidario de Israel y contra el pueblo palestino, parece ser que se estaba bajando de ese barco y que lo empezó a criticar
vaya a saber por qué a Trump, porque estaba siendo muy condescendiente con Netanyahu. Entonces hay una versión de que los propios sionistas lo pudieron haber matado, Netanyahu salió a desmentirlo. O sea, como pasa siempre con Estados Unidos, nunca sabes cuál es la realidad de lo que te están contando, ¿verdad? Tienen una habilidad, ha pasado con la muerte de Kennedy, con todos los atentados que ha sufrido cualquier dirigente norteamericano, tienen una habilidad para confundir de tal manera y para que después, 20 años después, cuando se desclasifican los documentos, aparece que en realidad no mató otro, que no era ese, y ya el relato ya está hecho, ¿verdad? En la conferencia de Madrid se insistió nuevamente en el respaldo de esa extrema derecha fascista y nazi a el Estado de Israel sionista. Es tal la irrealidad de todo esto, donde los mismos que antes levantaban el brazo y cantaban el cara al sol y reivindicaban al falangismo y al nazismo, y que eran antijudíos, y que eran antisemitas, y que decían barbaridades y aplaudían las masacres que hizo Hitler, hoy, por estas vueltas de la vida del nazi-sionismo, abrazan a sus hermanos sionistas, cuando antes pedían que los mataran. Entonces estamos en ese mundo. Yo a veces pienso, pobres los que están naciendo ahora, pobres los niños y niñas, pobres los adolescentes y pobres los jóvenes cuando se encuentran con un mundo que lo único que les está ofreciendo, por lo menos en amplios sectores, es guerra y destrucción. Y por suerte tenemos a Venezuela, tenemos a Cuba, tenemos a Nicaragua y tenemos a Irán y al eje de la resistencia para decir que hay otro mundo posible y que hay que ganarlo a fuerza de sacrificio. Bueno, un poco de todo esto seguramente ahora hablaremos con nuestra invitada de hoy, Carolina Ezcarrá, que la conocemos de todo su currículum como una mujer muy interesada y muy posicionada en el internacionalismo y en todo lo que significa la guerra de los mundos que estamos viviendo actualmente. Abre brecha, Venezuela. Carolina Ezcarrá es una reconocida politóloga, profesora universitaria y analista internacional. Con una sólida formación académica en ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Central de Venezuela y la Sorbona, ha desempeñado altos cargos en la diplomacia venezolana, como directora en Cancillería y Diplomática en Estados Unidos. Actualmente, dirige una escuela de formación en la Asamblea Nacional y es asesora en la defensa de la soberanía sobre el Esequibo. Es una voz frecuente en medios de comunicación, columnista, investigadora de las agresiones internacionales contra Venezuela y coautora de varios libros de análisis político. Bueno, bienvenida Carolina a Abre Brecha Venezuela, que como sabes es un programa donde el paradigma fundamental es defender la revolución bolivariana y sobre todo visibilizarla en estos momentos tan difíciles, no solamente para Venezuela, sino para todo el mundo. Y quería comenzar preguntándote, al calor de lo que está ocurriendo con esta gran agresión que sufre Venezuela por parte de Estados Unidos, ¿cómo estás viendo la respuesta del pueblo venezolano y sobre todo de su dirección revolucionaria, que no ha perdido tiempo para tomar el toro por las astas y encarar la agresión como lo que es, realmente una provocación de grandes dimensiones, a pesar de que muchos tratan de minimizar lo que está ocurriendo allí? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por permitirme estar en este programa. Es un honor para mí, pues, ¿no? Lo otro es que, ¿cómo veo la reacción de Venezuela? Imagínense, o sea, nosotros no solamente tenemos
4.500 milicianos, no solamente se alistaron más de 4.500.000 milicianos, no solamente se alistaron más de 8 millones de personas, ahorita recientemente 29, 30 y la semana subsiguiente, la primera semana de septiembre, sino que ya empezó el adiestramiento militar para todos y cada uno de nosotros. Ya pasamos de la fase de lucha pacífica a prepararnos para la lucha armada, porque sabemos que además nos estamos enfrentando al imperio un imperio que está decadente en este momento, ¿no? Pero que además puede hacer cualquier cosa. Creo que era Grofogel, hablaba del enfrentamiento entre dos clases capitalistas, ¿no? La clase capitalista transnacional de Davos y la clase capitalista fascista. Entonces, una lo que quiere es eliminar los Estados-nación y la otra lo que quiere es mantener el hegemón Estados Unidos, por supuesto, manejando los hilos de la Unión Europea y manejando los hilos de Japón, como lo hizo en algún momento y como lo dijo Samir Amin en algún momento, ¿no? O sea, como lo describió en ese entonces. Japón ha estado un poco, digamos que titubeando y acercándose un poco más a China, pero la Unión Europea definitivamente ha estado arrodillada, pues, ¿no? A todos los designios de el magnate Trump y de su acólito Marco Rubio, porque al final es una camarilla que lo que quiere es eso, o sea, MAGA. ¿Qué significa MAGA? Make America Great Again. O sea, hacer a América grande otra vez implica que América, para ellos solamente Estados Unidos, pueda ser el hegemón nuevamente, ¿no? Como era en los años 90, como lo era con el tema del fin de la historia y como lo era con la caída de los socialismos reales, en una época en la que solamente Chávez y Fidel alzaban la bandera de la multipolaridad, entonces, o de un mundo distinto. Pero el resto del mundo estaba alineado en esa posición y eso es lo que quiere Trump hoy en día, eso es lo que quiere esa clase capitalista que lo acompaña, porque el tema también es que, bueno, esa clase capitalista acompaña con sus empresas transnacionales y acompaña con sus fondos de inversión. Fíjense que uno de los más, digamos, de los más beneficiados de todo esto, sobre todo con el tema del Canal de Panamá, por ejemplo, fue BlackRock. El fondo de inversión de BlackRock, ¿no? Que está detrás de eso. Claro, pero no solamente están los fondos de inversión, sino que detrás también están los negocios transnacionales más importantes. Los negocios transnacionales más importantes son la droga, o sea, es decir, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, y el único negocio de ellos que es legal, eso lo decía Julio Escalona, es precisamente el negocio de la energía, pues, ¿no? Del petróleo. De los negocios más importantes a nivel transnacional, solamente uno es legal, que es el petróleo, y que es además la razón por la que están haciendo todo lo que están haciendo. Fíjense que en la campaña Trump decía, nosotros ya teníamos Venezuela, ¿qué pasó que Biden ahorita está negociando el petróleo venezolano si el petróleo era nuestro, ¿no? Porque ellos se abrogan además el hecho de que consideran no solamente a Venezuela, sino toda América Latina como su patio trasero. Entonces ellos necesitan el petróleo, además, ¿qué tenían ellos? Compraban el gas ruso, se lo vendían a los europeos muchísimo más caro, y Rusia, ¿qué hizo? Bueno, creó un gasoducto con China a través de Mongolia. Entonces se les está cayendo hasta el negocio del gas, ¿no? Y bueno, necesitan el petróleo de Venezuela. Venezuela camina sobre las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Qué pasa? Que han tratado de matar a Maduro. Yo estoy convencida de que ellos mataron a Chávez, y fíjense cuándo lo mataron. Le inoculan el cáncer en el 2011. Y es hasta el 2012 que Venezuela se certifica como las mayores reservas de petróleo del mundo. No se había certificado todavía como las mayores reservas de petróleo del mundo. Y luego arremeten mucho más fuerte, bueno, cuando vuelve el cáncer, pero se sabe que fue un cáncer inoculado, no solamente al principio, sino además remarcado, pues, ¿no? Para el año 2013. Entonces, bueno, no han podido inocularle cáncer a Nicolás Maduro, no han podido matarlo, no han podido, o sea, han intentado cualquier vía posible para salir, no solamente de Maduro, sino que yo creo que ellos se dieron cuenta de algo con Chávez, y es que no solamente matando a la persona matas a la idea. Entonces no nos saben leer, porque además ellos tienen una sola idea, que es la de la élite en los Estados Unidos, que es la de los blancos anglosajones y protestantes, que han vivido una realidad que no es la que vive el pueblo estadounidense. Lo que pasa es que tienen un pueblo estadounidense en gran medida sumido en la droga, sumido en la ignorancia, sumido en el no acceso a la educación, el no acceso a la salud, y al final, ¿qué es lo que buscan?
lo dicen analistas internacionales, lo que buscan es la disminución de la población, no solamente a nivel mundial, que es importantísimo, buscan reducir más de 3/4 de la población mundial, sino que además buscan también la reducción de la población en Estados Unidos, porque eso les permite un mayor control de lo que son sus empresas, que al final lo que hacen en gran medida es no producir, y eso es parte del conflicto, de la crisis financiera que se generó en el año 2008. No se produce, sino que se exporta capital. Yo siempre digo que la mejor explicación de lo que es el imperialismo hoy en día la tiene Lenin. Lenin, que hablaba de los trust, del reparto de los trust, de los monopolios, de todo ese tipo de cosas, porque al final todo lo que está detrás es un tema económico y financiero. Ahora, yo no sé si llegué a la parte de responderles qué está haciendo Venezuela, porque ¿qué hizo el presidente Nicolás Maduro? Dijo, bueno, tenemos que pasar a la fase de prepararnos para una lucha armada. No queremos una lucha armada. Está llamando a una conferencia de soberanía y paz a nivel internacional, especialmente con los países de la CELAC, especialmente con los países de América Latina. Ya había hecho un llamado anterior que había dicho para diciembre vamos a ir a también una cumbre sobre la paz. Ya él ha hecho, digamos que, muchos acercamientos a nivel internacional para poder lograr la paz, para poder concientizar a la gente de la necesidad de la paz. Pero bueno, tenemos un buque nuclear apostado en nuestras aguas, ¿no? Hemos tenido 2 embarcaciones, por lo menos que sepamos, que nos hayan dicho, bueno, 3, en realidad 2 embarcaciones de pescadores y una embarcación que sencillamente eliminaron matando a 11 personas sin ningún tipo de justificación real, que es algo que es ilegal, no solamente a nivel internacional, sino a nivel de su propia legislación interna. Entonces, ellos están actuando de una manera muy, muy loca, y lo que tenemos nosotros que hacer en Venezuela es prepararnos para toda esta situación. Entonces les decía que además de los milicianos que tenemos, que ya están probados, que ya están preparados, etcétera, pues más de 8 millones de personas nos alistamos para defender al país. Y ya empezamos con todo lo que es esa campaña de adiestramiento, pues no, todos los sábados vamos a ir a un espacio donde nos están preparando, no solamente para teóricamente para tomar un fusil y para conocer de armamentos, etcétera, sino que además, bueno, también dan formación en todo lo que es elementos de salud que debes saber en ese momento. Hay grupos que de repente están organizando qué es lo que tienes que tener en tu espacio vital. En el caso de una lucha armada, pues tienes que tener armas, tienes que tener alimentos, tienes que tener cierta logística. Entonces, bueno, trabajamos, digamos, todos los elementos que tienen que ver con la posibilidad de que ingresen al país territorialmente, que intentaron hacerlo con la Operación Gedeón, han intentado en varias oportunidades hacerlo y, bueno, el gobierno bolivariano ha podido repeler esos intentos, pero bueno, en el caso de que lo logren en algún momento, lo que dicen nuestras autoridades es que van a entrar, pero no van a poder salir. Y no van a poder salir porque no están acostumbrados a este tipo de respuesta. Es una respuesta que se les puede convertir, lo decía el presidente Nicolás Maduro, lo decía el ministro Diosdado Cabello, en otro Vietnam. Y yo diría que hasta en una Siria, que lamentablemente pues Siria terminó muy mal, pero tantos años después, ¿no? Fueron 13 años, pues fue desde el año 2011 que ellos empezaron con la incursión militar en Siria, de tratar de dividir a Siria. Ahora, ¿qué van a hacer en este caso? Van a tratar de dividir Venezuela, probablemente, de agarrar unos pedazos unos, otros pedazos otros, es muy probable. Lo otro que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, que me parece que es bien interesante, es que, bueno, China acaba de generar un espacio flotante para explotación de energía en la zona del Zulia, que era un espacio que donde los pozos se habían detenido, ¿no? Los pozos petroleros. Entonces, bueno, ahorita se está generando, eso tiene un nombre, pero hay toda una estructura flotante para poder extraer ese petróleo, que además es un petróleo más ligero, es tan ligero quizá como el de la Guayana Esequiba, y además los planes están hechos a 20 años. Eso quiere decir que, bueno, Rusia también se ha pronunciado, bueno, que tanto China como Rusia siguen creyendo en que pueden invertir en el país, independientemente de lo que pase, y que evidentemente Estados Unidos no tiene el control sobre lo que es el epicentro energético mundial. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, desde el punto de vista militar, el presidente Nicolás Maduro ha hablado de 3 elementos fundamentales: la defensa integral de la nación, que es algo que nosotros hemos venido manejando, porque además existe un deber, es una corresponsabilidad de cada uno de nosotros defender
integralmente la nación, está en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La resistencia activa del pueblo, que es para lo que nos están preparando, porque bueno, se sabe que la primera línea de batalla y a los primeros que van a atacar va a ser a los militares, después evidentemente a la reserva activa, después a los milicianos y después van a venir por el resto de nosotros. Pero es que ya cuando tú ves, por ejemplo, te lees el contrato de Boudreaux del año 2020, no sé si saben un poco de qué les estoy hablando, pero es lo que generó la operación Gedeón. Era un contrato que había sido firmado por el que ellos reconocían como presidente a nivel internacional, estoy hablando de ellos, 50 y pico de países nada más, que se llamaba Juan Guaidó, que firmó ese contrato. Cuando ustedes se leen la letra de ese contrato, les dicen que los mercenarios que entraran al país tenían y se adueñaban del país por 6 meses con total impunidad para exterminar lo que fuera. Entonces iban a exterminar a 6 millones de chavistas, porque habemos 6 millones de chavistas, eso fueron los que votaron por el presidente Nicolás Maduro el año pasado, más de 6 millones de personas. Entonces iban a exterminar a 6 millones de personas con total impunidad a nivel internacional. Tú no solamente, tú eres una mujer con muchísima experiencia política, diplomática, pero tú eres la que podemos hablar una intelectual orgánica también. Gracias. Hoy que vemos los centros de pensamiento a nivel mundial de la extrema derecha, intentar de confundir a los pueblos qué cosa es realidad y cosa es ficción. Nosotros lo hemos visto con el tema del barco, ¿no? Cómo se maneja este tema desde la Universidad Internacional de la Comunicación, donde tú estás también, que nació exactamente desde la mentira de los carteles de los soles, de los cuales se acusó al capitán Diosdado Cabello, ¿no? Cómo se maneja este tema de la guerra cognitiva, que es una parte importante de esta guerra, confundir para paralizar los pueblos que no puedan reaccionar. Bueno, es que no se trata solamente de acabar con la guerra cognitiva o de mostrarle a la población cómo están manejando la guerra cognitiva, ¿no? Y algo que es muy importante de decir es que, bueno, yo me dedico a la parte de investigación y me dedico a investigar, a analizar lo que dicen los tanques pensantes de ellos, y ni siquiera los tanques pensantes de ellos, más recalcitrantes en contra de Venezuela, están a favor de toda esta movida militar que están haciendo el presidente Trump y Marco Rubio. Entonces eso también hay que decirlo, sus propios tanques pensantes no están de acuerdo con esto. Ahora, desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones no es solamente formar a la gente, no es solamente decir lo que está pasando, sino que además nuestra rectora, Tania Díaz, es la vicepresidenta de Relaciones Internacionales del partido y acaba de ser la vicepresidenta de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, a través de eso, de esa herramienta también, bueno, se difunde la verdad del mundo. Ella tiene un programa maravilloso que se llama Sin Truco ni Maña, que lo hizo con el ministro, lo creó inicialmente con el ministro Diosdado Cabello, precisamente para llevar esa información al resto del mundo y a las personas que de repente no ven el programa del ministro Cabello el día miércoles en la noche y que bueno, que son más tempraneros, ¿no? Y que ven ese programa de 7 a 9 de la mañana los días viernes. Entonces, bueno, se está haciendo un trabajo muy importante. Yo creo, fíjense, yo mando mi reporte semanal a una radio de Argentina, Radio Futura en Argentina. Uno escribe para Sputnik, uno escribe para sale en determinadas oportunidades en RT, en Telesur. Telesur está haciendo un trabajo importantísimo también a nivel internacional diciendo la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Ustedes están diciendo la verdad de lo que está pasando en Venezuela y se escuchan en muchas partes del mundo. Entonces yo creo que hay una arremetida desde el punto de vista comunicacional porque es parte de la guerra. Entonces también nos estamos preparando para eso. Lo que pasa es que quizá para eso ya veníamos trabajando. Ahorita, digamos, lo nuevo es que estamos en una ofensiva especialmente en este tema comunicacional, pero nos estamos preparando para una lucha armada, porque sabemos que, bueno, que puede venir y, bueno, que tenemos que estar preparados como pueblo, que además vamos a defender el país con las uñas, pues con lo que sea necesario. Ahora, una cosa que nos parece importante y que tú estás bastante compenetrada es cómo sigue el tema de la Guayana Esequiba, porque desde allí, también desde Guayana, y ahí hay una advertencia de Nicolás Maduro de estos últimos días, también se está montando una plataforma de agresión constante contra Venezuela. ¿Cómo estás viendo que ha progresado
el tema de Venezuela haciéndose cargo de ese territorio que está en disputa con el imperialismo norteamericano también, obviamente. Bueno, es que parte de toda la situación que viene, fíjense, yo pensaba que ellos iban a apostar, digamos que su desarrollo militar en el Caribe hasta que fueran las elecciones en Guyana, porque vinieron elecciones en Guyana la semana pasada. Renovó este muchacho y siguieron allí. Según el Congreso tienen solamente 60 días y después se tienen que salir, según las leyes que hay en los propios Estados Unidos. Vamos a ver cuánto van a durar y si van a respetar sus propias leyes. Pero el tema de Guyana es algo que los tiene a ellos, digamos que con mucho interés, porque si no logran obtener el petróleo de Venezuela, que es lo que quieren a través de este desarrollo militar, ellos han venido explotando el petróleo que está en esa zona aún por delimitar, porque es importante decir que no es solamente que hay una disputa territorial, sino que después de la disputa territorial tiene que haber una discusión sobre cómo se va a dividir el tema del mar. Entonces quieren no solamente tomar todo el petróleo que está en el Atlántico y en esa zona, que además han entrado en espacios que son indiscutiblemente venezolanos, ¿no? A través de sus plataformas petroleras. Pero hay algo muy importante que hay que decir. En la Cuarta República las regalías eran ínfimas en este país y el presidente Chávez dijo no solamente lo que está en la faja petrolífera del Orinoco no es bitumen en el año 2001, y lo vamos a certificar como petróleo, lo logramos en el año 2012, sino que además no podemos estar regalando el petróleo. Entonces vamos a hacer empresas conjuntas con las empresas que quieran venir a explotar el petróleo venezolano, explorar y explotar el petróleo venezolano. Se puede vender petróleo a cualquiera, pero lo tienen que pagar. Ahora, ya las regalías no van a ser del 2%. La diferencia con la República Cooperativa de Guyana es que ellos llegaron a un acuerdo en el año 2016 con la ExxonMobil, según la cual ellos no solamente tienen el 2% de regalías, es decir, la República Cooperativa de Guyana gana de toda la explotación que hace la ExxonMobil y todos los que están en el bloque Stabroek, no solamente gana el 2%, sino que menos del 2%, porque es el 2% menos lo que se invirtió en ese momento. Entonces estamos hablando de algo ínfimo que le entra a la población guyanesa. Para ellos es muchísimo porque no estaban acostumbrados, pero realmente es ínfimo lo que les entra, y lo que se maneja precisamente en el territorio que está en disputa, que es nuestra Guayana Esequiba, es una población a la que nunca había sido atendida, que nunca ha sido atendida, porque tampoco está siendo atendida en este momento. Y eso hay que decirlo, y por eso es que ellos también, de alguna manera, hasta votaron por un gobernador en nuestra Guayana Esequiba. Entonces, hay mucho de lo que manejan los medios de comunicación a nivel internacional que forman parte de esta clase capitalista transnacional. Hay un libro muy bueno de Robert Phillips que sacó en el año 2018 donde desnuda a 389 personas y dice cómo están vinculadas a través de los fondos de inversión de las universidades internacionales, de los tanques pensantes, evidentemente, de las empresas de petróleo, de las empresas de medios de comunicación, digamos que de las empresas de armamentos, de las empresas que manejan la seguridad, que no son las de armamentos, sino que son las de los mercenarios. Entonces te dice cómo todo eso está desarrollado, cuáles son esas 389 personas que dominan el mundo, ¿no? Al final, y que son las mismas que se encuentran en Davos, pero muchas de ellas pues no están de acuerdo con eliminar la población mundial. Y además no están de acuerdo con el Estado-Nación, no están de acuerdo con que Estados Unidos sea el hegemón, sino que quieren ser ellos, a través de ciudades especiales que están creando y donde ellos van a manejar las cosas a través de robots, etcétera, ¿no? Entonces es una pugna muy interesante, tanto la que se está dando en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, como la que se está dando entre, evidentemente, las élites y el pueblo estadounidense, como la que se está dando entre dos élites transnacionales capitalistas que están en choque, pues, ¿no? Muy bien, Carolina, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista y por iluminarnos un poco más en esta batalla de ideas que estamos dando todos y todas, todos los días, porque no hay un minuto para tomar descanso frente a toda la carga que sufrimos de desinformación permanente. Les mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, queridos y queridas oyentes, nos despedimos. Hasta la próxima. Mandamos un abrazo a nuestro productor, Eduardo Medina,
Y bueno, envíenos sus consideraciones, consejos, sugerencias, críticas también. Hasta la próxima semana con Abre Brecha Venezuela. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.